Buenas, buenas, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper importante para el curso que estamos haciendo, ¿verdad? Que es la luz. Vamos a entender la luz desde sus principios, ¿listo? Bueno, entonces comencemos. Entendiendo la luz es es la parte que veremos hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es la luz? La luz, según el Oxford Languages, es una forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones. Listo. Esta es pues una definición más formal. Entonces, para un fotógrafo, una persona que está aprendiendo de fotografía y diseño, como nosotros, que vamos a ver todo cómo la fotografía entra en toda esta parte del diseño de productos, es la herramienta más importante, la luz es la herramienta más importante. Si buscamos su etimología, su significado viene del griego phos, que significa luz, y graph, que significa rayar o dibujar, o escribir, rayar, dibujar o escribir, listo. Entonces podríamos definirla como escribir y grabar con luz, o escribir o grabar con luz, sería más que todo la definición más precisa de lo que significa la palabra fotografía. Entonces, para nosotros es súper importante y necesario saber cómo la luz influye en los objetos que van a ser fotografiados, ¿verdad? Qué dirección toma la luz, cómo rebota o el momento adecuado del día que la fotografía pues necesita, o cómo la fotografía y la luz va a impactar, cómo la luz va a impactar sobre el objeto según el momento del día también, ¿no? Entonces la luz tiene dos características ópticas muy importantes o principales: la reflexión y la refracción. Entonces la reflexión, como lo ven allí, la reflexión de la luz se da cuando ésta rebota sobre una determinada superficie, esta se refleja sobre una superficie. Entonces, depende de la superficie del objeto, el ángulo desde donde llega y la textura del objeto en donde la luz pues está impactando al objeto. La reflexión depende de esas características. Entonces, ¿qué ocurre? Hay varios tipos de reflexión. Está la reflexión directa, la difusa y la selectiva. En la imagen tenemos un ejemplo sencillo de lo que es la reflexión de la luz. Listo, pero entonces vamos a hablar de los tipos de reflexión. La reflexión directa. La reflexión directa, pues un ejemplo claro son los espejos, ¿no? Ya que pues, reflejan prácticamente la misma luz que están recibiendo. Entre más uniforme y pulida sea pues, la superficie de este espejo, pues la reflexión claramente va a ser mucho mejor. Ahí te lo pongo ahí en este dibujo, en este pequeño dibujo que te estoy mostrando, cómo a la luz al impactar sobre, por ejemplo, un espejo, que es el caso que estamos viendo en la fotografía, se va a reflejar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí está otro ejemplo en un parabrisas, un espejo retrovisor. Y aquí otro ejemplo también de reflexión directa, se refleja exactamente sobre la superficie la luz del objeto. La reflexión difusa. La reflexión difusa ocurre cuando la superficie en donde está impactando la luz es irregular. Entonces, ¿qué pasa? La luz se refleja de manera equitativa en diferentes direcciones. El ejemplo más claro es el que te pongo ahí en la foto, que es el agua. Mira, ahí está el ejemplo que te pongo, cómo la irregularidad de la superficie hace que la luz se disperse en varias direcciones.
no en una sola como en la que te mostré anteriormente, sino en distintas direcciones. Entonces, el agua sería el ejemplo más claro para poder explicar la reflexión difusa. Ahí está otro ejemplo de reflexión difusa en la fotografía, ¿no? Entonces seguimos. Aquí hay otro ejemplo también de reflexión difusa. La reflexión selectiva, entonces, se da en el momento que los pigmentos sustraen una determinada longitud de onda, reflejando el color que vemos. Te explico, la luz impacta sobre los objetos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Ella absorbe, el objeto absorbe toda la gama de colores y refleja un color, o sea, es selectivo, ¿no? Por eso se llama selectiva. Y absorbe todos los colores de la luz, ¿no? Y el que refleja es el que nosotros vemos como color. Si una manzana no es que sea roja, es el color que nos está reflejando ese objeto. Ahí está la reflexión selectiva. Entonces, aquí te explico absorción. En el momento que un objeto es incidido por la luz, este se queda con una parte y regresa o no una parte de luz, que es lo que te estoy explicando o te estaba explicando anteriormente. La luz que refleja es lo que nosotros vemos, es el color que nosotros vemos. La luz que nos devuelve es el color que nosotros observamos. Exactamente lo que te acabo de comentar. Entonces, cuando un objeto se ve, por ejemplo, de color rojo, quiere decir que éste absorbió todo el espectro de la luz, excepto el color rojo, y por ello es el color que vemos. Ahí está. Es el ejemplo mucho mejor, pues ahí redactado. Están las flores también, nos están reflejando ese color, este campo aquí de flores, nos está reflejando esa luz. El color que vemos es el color que refleja el objeto. Entonces sería una reflexión selectiva. Seguimos entonces. La refracción, otra característica de la luz muy importante. La refracción es el cambio de dirección que se produce cuando un rayo de luz diagonal pasa a través de un material transparente para penetrar en otro. Entonces, aquí vemos cómo el rayo de luz cambia la dirección del objeto, tal cual como nosotros lo estamos viendo. Si vemos que aquí este pitillo o pajilla, depende del país donde lo estés viendo, tiene una dirección, pero la luz, por medio de este fenómeno de la refracción, hace que que pareciera que cambiara de dirección el pitillo, ¿no? No sé si lo tienes que haber visto en algún momento al beber agua o metes una cuchara en el agua y ves como al refractarse la luz, pareciera que el objeto tuviese otra dirección, ¿no? Entonces aquí tenemos el objeto también claro cómo cambia de dirección por medio de la reflexión de la luz que impacta sobre el objeto. Al pasar por el agua, entonces eso hace que el objeto pareciera que tuviese otra dirección. Este también, pues el arco iris es un ejemplo claro de reflexión de la luz. Las gotas de lluvia, a la luz pasar por allí, entonces no se refracta gracias a las gotas de lluvia y vemos todos los colores que componen la luz, ¿no? Listo, entonces seguimos. Aquí más ejemplo de refracción, más ejemplo de reflexión de la luz en la fotografía. Listo. Entonces, el cambio en la dirección de la trayectoria de la luz depende de lo siguiente: del tipo del material, la dirección desde la cual la luz incide en el material y la longitud de onda de la luz. Todo esto ayuda a que se dé este fenómeno de la refracción de la luz. ¿Qué material tenemos? La dirección desde donde está impactando la luz al objeto y la longitud de onda de la luz.
Entonces, direcciones de la luz. Esto es una parte muy importante. ¿Qué ocurre? La luz viaja en línea recta, pero depende de dónde esté ubicado el objeto que vamos a fotografiar para ver dónde y cómo la luz va a influir en este objeto. Depende de la ubicación que nosotros le demos al objeto que vamos a fotografiar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta en los renders de diseño. La luz va a tener un impacto, una forma de, sí, de verse en el impacto del objeto que vamos a fotografiar, que la luz va a incidir, o el objeto del cual vamos a hacer el render. Es importante tener muy en cuenta cómo la luz impacta en diferentes direcciones del objeto. Entonces, las direcciones de la luz. Aquí vamos a hablar primero de una dirección, pues en un rostro. Vamos a un rostro en un render, algo pues básico para que tengamos en cuenta algo. Al final te voy a poner un ejercicio muy sencillo para que tú también lo hagas en casa. Entonces, dirección de la luz. Aquí tenemos lateral izquierdo, lateral derecho. Listo. Entonces, lateral izquierdo. Podemos ver cómo la luz resalta los volúmenes de este render, de este rostro. Obviamente aquí estamos trabajando con una sola fuente de luz, ya depende de otras fuentes de luz. Va a tener, obviamente va a ser el resultado va a ser diferente. Pero mira que ciertos volúmenes al ser impactados más desde un lateral, como la parte derecha, pues no, obviamente no es impactada por la luz, y esto hace resaltar ciertos volúmenes de la nariz, de la boca, aquí abajo un poco de la parte como del mentón, y aquí comenzando el cuello, ¿no? Entonces, resalta las texturas y los volúmenes de la figura fotografiada, ya que generan sombras que ayudan a realzar las partes de la figura, lo que te comentaba anteriormente. Aquí es básicamente lo mismo que la anterior, lo único es que aquí está siendo impactada por el lado derecho, ¿no? del rostro de este render que estamos mostrando. Entonces, cuando la luz impacta si lo ponemos desde el frente, hay que tener en cuenta estos nombres que te voy a mostrar aquí, ¿verdad? Cenital o picado es cuando la luz influye o incide, mejor dicho, desde arriba del objeto, ¿no? Puse cenital o picado porque, o sea, cenital puede ser un poco más desde arriba del objeto, y picado puede ser como diagonal desde arriba también, pero en diagonal. Las puse como en el mismo, ¿cómo te diría yo? En el mismo grupo para poder, pues, como que quedara más claro esta parte allí, ¿no? Pero si la luz influye desde arriba, pues se le puede llamar cenital o picado. Listo. Normal, pues una luz frontal, sería una luz frontal básicamente. Yo puse aquí normal, pero sería como una luz central directamente en el rostro. Y nadir o contrapicado, que viene desde arriba, desde abajo, perdón, qué pena. Desde abajo, la luz incide desde abajo del rostro de la persona, y eso obviamente tiene un resultado diferente, que hay que saber pues también interpretar, ¿no? Entonces, cenital o picado, como te lo he mostrado, vemos aquí el resultado como se ven, pues resalta pues las sombras aquí de esta parte como de abajo de parte de los ojos. La nariz también se ve de una manera, no voy a decir resaltada, pero se ve, da cierta sombra que tapa toda la parte inferior del rostro, la boca, toda esta parte, ¿no? El mentón, el cuello, porque influye directamente desde arriba, desde la parte de arriba. Entonces ya sabemos que cuando luz influye desde la parte de arriba, se le dice cenital o picado. Entonces aquí está, mira, produce sombras muy oscuras y marcadas. Hay que saber en qué momentos utilizarlas. Cada aspecto hay que saber en qué momentos utilizarlo.
¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres representar allí? ¿Qué parte quieres resaltar del objeto a la hora de un render? ¿Qué parte quieres resaltar? ¿Qué lenguaje va a tener esa luz que estás utilizando, ¿no? Eso lo vamos a ver también más adelante en las otras partes del curso. Entonces, esta es una luz frontal, o la normal le llamé yo, pero es una luz frontal. Ahí como te la muestro. Entonces, al ser frontal, no resalta tanto las texturas del objeto a fotografiar, porque el objeto queda un poco más plano. Entonces aquí te pongo, haciendo que la imagen se vea plana y no pueda apreciarse el volumen del objeto. Este también hay que saber en qué momento utilizarla, porque no va a resaltar los volúmenes de los objetos, como te lo mostré anteriormente en los ejemplos anteriores. Va a hacer que toda la imagen se vea muy plana y no te va a ayudar, depende de lo que quieras hacer, pues si tú quieres resaltar los volúmenes, que eso es importante en la fotografía, en un render de un objeto, necesitas que se vean resaltados los volúmenes para que la persona entienda y dé ese efecto como de profundidad que necesitas, ¿no? Y para que la persona entienda cómo es el objeto real. Entonces hay que saber utilizarla. Listo. Ahí te pongo el ejemplo que mira que no resalta tanto los volúmenes, lo hace, se ve, pero todo se ve, la parte frontal se ve más plana que los otros. Este es el anadiro contrapicado. Listo. Viene desde abajo del objeto, en este caso del rostro. Entonces, este tipo de iluminación es poco utilizada debido a que tiene resultados poco naturales. Pendiente con eso, ¿no? Mira que tiene resultados poco naturales. Se utiliza para dar sensación de terror o miedo, que era muy empleada en películas clásicas. Esto sí, esto como en la antigüedad, en la era clásica del cine, todas estas películas de blanco y negro, se tendía a utilizar esto en películas de terror. Entonces, pero como te digo, como tiene resultados poco naturales, hay que saber utilizarla. De repente con otra fuente de luz, desde otros ángulos, pues quién sabe, tú tienes que también saber interpretar qué es lo que mejor te conviene para resaltar tu objeto. Pero bueno, ya sabes que este tipo de luz se llama nadir o contrapicado. Bueno, entonces sigamos. Sigamos entonces. Ok, áreas de la luz. Listo. La luz, cuando impacta o incide sobre un objeto, la forma como impacta puede dividirse en varias áreas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder, pues, a la hora de hacer tu render y de hacer esto de la fotogrametría que estamos haciendo y de manejar la cámara, pues siempre es importante saber cómo tomar la foto y tener en cuenta cómo incide la luz en el objeto. Listo. Entonces, cuando la luz impacta sobre un objeto, permitiéndonos ver el volumen de este, las partes del objeto en donde impacta la luz se les llamará los planos de luz. Listo. Las partes donde impacta la luz les llamaremos los planos de luz. Entonces, las partes que se encuentran opuestas a la luz se les llamará planos de sombra. Muy sencillo. Partes donde se ve la luz, donde impacta la luz, planos de luz. Partes que se encuentran opuestas o al lado contrario, donde está impactando la luz, se le llamarán planos de sombra, o sea, donde la luz no toca. ¿Listo? Entonces, cuando un objeto es impactado por la luz, este puede segmentarse en distintas áreas para entender mejor la luz, para entender cómo funciona la luz a la hora de chocar con un objeto. ¿Listo? Esto ya se lo había comentado. Entonces, perdón aquí, ok, no, listo, vamos bien. El centro de luz, en una de estas áreas, dice, se ubica totalmente al frente de la fuente luminosa, por ende es el plano con mayor luminosidad. ¿Listo? Ahí tenemos dónde se ubica este centro de luz en nuestro objeto. El siguiente sería centro de sombra. Se ubica en posición totalmente opuesta a la fuente luminosa. Como consecuencia es el plano menos iluminado. Ahí está, centro de sombra. Entonces ya uno es
Uno es donde impacta la luz, el otro es el lado opuesto donde impacta la luz. Listo. El terminador es la línea divisoria entre el plano de luz y el plano de sombra. Ahí lo tenemos. Ese límite que ves entre donde impacta la luz y donde comienza el plano de sombra, pues a eso se le llama terminador. Listo. Reflejo es el punto exacto en donde se refleja pues, la fuente de luz. Ahí está. La fuente de luz que está chocando es ahí. Ahí ese punto más blanco es donde refleja la luz que está chocando contra el objeto. Muy bien, sigamos muchachos. Los valores medios. Miren, estos valores, como dice pues aquí en mi anotación, o sea, los puedes ver en el centro de luz, en todo el área de la que hablamos, la primera parte donde está el centro de luz, que es una de las fuentes más luminosas. Las fuentes más luminosas no, el área donde más impacta la luz del objeto. Entonces, comienzan en el terminador, ¿verdad? En el terminador que tenemos aquí, que ya se lo habíamos mostrado, y llegan hasta el tono más claro ubicado en el centro de luz. ¿Listo? O sea, toda esta área son los tonos medios. Aquí está el terminador, el centro de luz que lo habíamos puesto por aquí, y toda esta área son como los tonos, esos valores medios, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos esa parte clara. La luz reflejada. Entonces, miren, esta luz se da debido a la superficie y a los objetos que rodean lo que estamos fotografiando. Estos objetos de alrededor reflejan la luz principal y entre más cerca estén, más será reflejada esta luz. Entonces, esta partecita que vemos aquí es el reflejo de esta superficie blanca que tenemos y de cualquier objeto que pueda rodear el objeto que estamos fotografiando, renderizando, etc. Listo. Entonces, esta es la luz reflejada. Importante esto que viene. Mire, la luz reflejada ayuda a hacer que el volumen de un objeto se vea más marcado. Listo. A la hora de hacer un render, o si quieres hacer la representación, si un render pues analógico, en una representación pues ya en papel, tienes que tener muy en cuenta esta luz reflejada porque no se puede utilizar pues sin exagerar. Esta luz hace, como te digo, mira, esta luz hace que el volumen de un objeto se vea, como te digo aquí, que se vea mucho más marcado. O sea, le da esa profundidad, ese volumen. Pero si te exageras, entonces no de pronto no va a quedar tan bien porque va a chocar con el centro de luz principal, como te digo aquí, ya que la luz reflejada no debería de ser igual a la más brillante, que es la del centro de luz. Listo. No debería ser igual a la del centro de luz. Listo. Entonces hay que tener cuidado. Hay que hacerla pues, que se vea esa luz reflejada, pero no que compita con el centro de luz. Listo. Seguimos. La sombra proyectada. Esta se da cuando el objeto obstruye la fuente de luz principal. Ahí está. La tenemos, es la sombra que se proyecta del mismo objeto. Sencillo. Sombra de oclusión. Esta hay que tenerle muy en cuenta, muy cuidado para entenderla. Dice, la sombra de oclusión se da en las áreas en las que los objetos hacen contacto. Esto interrumpe el paso de la luz, lo cual crea una zona bastante oscura. Entonces sería esta partecita que está aquí, de toda esta esfera que tenemos aquí, como cuando hace contacto como con la superficie, crea esta pequeña sombra de oclusión, que no deja tampoco pasar la luz, ni de la sombra reflejada, ni obviamente ni de la luz directa. Entonces genera esta pequeña sombra de oclusión. Listo, es un detalle importante. Y aquí tenemos que todos las áreas de la luz ya más todas ahí para que tengamos claro
en una sola imagen cómo es, ¿no? Cómo se dividen estas áreas de luz. Listo. Bueno, sigamos al siguiente punto también muy importante. Me faltaba, ahí está, sombra proyectada, faltaba esa. Listo. Perfecto. Entonces seguimos. Contraste. Importante es saber esto. A diferencia, el contraste que es, mira, diferencia de intensidad de iluminación en la gama de blancos y negros o en la de colores de una imagen fotográfica o cinematográfica. ¿Qué quiere decir esto? El color blanco, entre más intenso es, y el color negro, entre más intenso es, entonces esa diferencia es lo que llamamos contraste. ¿Listo? Se dice que toda fotografía debe tener un punto totalmente negro y totalmente blanco. En algún punto de la fotografía debe haber así. Y debe generar ese contraste para que resalte todo, volúmenes, texturas también podría ser. ¿Listo? Entonces esa diferencia en la intensidad de iluminación en la gama de blancos y negros o en la de los colores es lo que llamamos contraste. La diferencia de una gama entre blancos y negros, ¿no? Tenerlo en cuenta. Listo, aquí hay un ejemplo también de contraste. Listo, seguimos entonces. Intensidad de la luz. Listo. Entonces, la intensidad de la luz nos va a decir qué cantidad de luz hay en el lugar o la escena que vamos a fotografiar. De ella va a depender el resultado final de nuestra fotografía. Listo. Es importante saber qué cantidad de luz hay en el lugar sí, ¿no? En el ambiente donde vamos a hacer nuestra fotografía. También a la hora de un render es importante saber la intensidad de la luz que vamos a proporcionar al render para saber qué es importante cómo va a quedar, ¿no? Cómo va la luz influir en el objeto para mostrar sus mejores cualidades. Listo, entonces la intensidad de la luz puede ser dura o suave. Luz dura. La luz dura ocurre cuando la cantidad de luz que tiene tu escena es muy intensa. Esto hace que haya fuertes contrastes. ¿Se acuerdan lo que le habíamos hablado de los contrastes hace poco? Entonces se crean sombras y las luces se verán claramente marcadas. Listo, aquí tenemos un ejemplo claro. O sea, las sombras se ve muy claro qué parte es sombra. Miren que esta parte prácticamente de la cara no se le ve. Y aquí se ve la línea divisoria entre la luz y la sombra, ¿no? Como el terminador, lo que habíamos hablado antes. Ese terminador que está entre donde comienza la sombra y donde comienza la luz. Las partes de luz se ven también muy fuertes, muy marcadas, partes de sombra muy definidas. Eso es luz dura. Aquí hay otro ejemplo de luz dura, se ve claramente dónde comienza la sombra y dónde termina la luz. Otro ejemplo muy claro. Entonces la luz suave. En este caso la luz se vuelve mucho más difusa, o sea, no podemos ver bien ese límite, ese terminador que nos dice dónde comienza la parte de sombra y dónde termina la parte de luz. O sea, no es tan claro ver no es tan obvio ver esa parte, el terminador, no es evidente verlo. Entonces las zonas brillantes y las sombras no se verán tan contrastadas. Este es un ejemplo claro. Miren que, aunque podemos ver que de pronto por aquí hay una sombra, por aquí también, aquí esta parte abajo, en la parte del cuello tampoco se ve, aquí en la parte del mentón se ve tal vez una sombra, pero mira que se ve como una especie de difuminado que no marca tanto esa parte, esa división entre la luz y la sombra, ese es el terminador, ¿no? Entonces, bueno, esto sería una fotografía con luz suave, también tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer un render, tanto analógico como digital, ¿no? Listo, seguimos. Bueno, mira, aquí tenemos otro ejemplo de luz suave, también muy bueno, ¿no? Listo. Entonces, tanto la luz dura como la luz suave sirven para diferentes propósitos. Te doy un ejemplo. Si necesitas que la luz salga de manera más uniforme y con menor contraste, una luz suave sería la adecuada en esta situación.
Aquí tenemos otro ejemplo de luz suave. Por el contrario, si necesitas resaltar las texturas en tus fotografías o renders, la luz dura es la adecuada para este propósito. Aquí tenemos otra fotografía donde se ven marcadas todo lo que es la luz, la sombra, perdón, y la luz. Sería una luz dura, ¿no? Depende también de tus necesidades. Muy bien. Seguimos entonces. Fuentes de luz. Esto es importante saberlo tanto si una persona va a practicar fotografía, una persona que también está haciendo el curso y quiere más o menos aprender, le va a servir. Pero también a la hora de hacer renders, tú necesitas saber claramente cómo serían las fuentes de luz que vas a representar en tu objeto, en tu producto, en el render que estás haciendo de tu producto. Entonces, existen dos fuentes de luz de las cuales como fotógrafo puedes sacar provecho. Estas son la luz natural y la luz artificial. ¿Listo? Entonces, la luz natural. Aquí tenemos ejemplos de luz natural, estrellas, el sol, el reflejo de la luna, que sería pues la luna refleja la luz del sol, ¿no? Es la que te da la luz solar, la luna y las estrellas, sin tener un control sobre esta en su intensidad. Tú no controlas la intensidad del sol, la intensidad de las estrellas no las controlas, de la luna pues menos. Entonces, como no tienes control sobre esta en su intensidad, temperatura o dirección, por lo tanto debes aprovechar el momento adecuado para capturar tu foto. Vas a depender mucho de la hora del día, del clima que esté haciendo, y entonces tienes que saber pues jugar con ese tema, ¿no? Cómo vas en qué momento te conviene más para representar un producto o hacer también una fotogrametría. Es importante seguramente qué luz tienes para que tu objeto salga pues lo mejor posible, ¿no? Entonces está la luz solar, la luna, las estrellas. No se tiene control sobre ni la intensidad, ni la temperatura, ni la dirección, ¿no? Esto sería ya más en la parte como de un fotógrafo en sí, ¿no? Pero también tienes que tenerlo en cuenta para si vas a hacer pues, si vas a hacer una fotogrametría, sería importante pues saber dónde estás tomando esta fuente de luz. Por lo general es fuente de luz artificial, pero bueno, es importante también en ese tema y en tus renders saber qué luz te conviene, depende de lo que quieras representar, ¿no? Listo. Luz artificial. Pues como vemos aquí, es la luz de estudios básicamente, ¿no? Y la luz de lámparas de tungsteno, lámparas o bombillos pues, que encontramos en nuestros hogares. Entonces dice, un foco de luz continua, lámparas frías, de tungsteno o halógenas. Puede ser el flash, la luz continua, y tienes control sobre la intensidad, temperatura y dirección. Ahí sí tienes control, obviamente necesitas más equipos, pero tienes el control sobre esos temas, ¿no? La intensidad, la temperatura y la dirección. Eso es importante saberlo, cómo representar también esto si vas a tomar una fotografía para hacer el fondo de un render y todo este tema, ¿no? Estas fotografías que son como en 360, ahorita se me va el nombre, pero una fotografía en 360 que se hacen en el ambiente y después te pueden servir para imitar la luz en tu render, ¿no? Entonces es importante. Un renderista, una persona pues que también vaya a un diseñador de producto, necesitas también saber buena parte de todas estas partes de la fotografía, así que es importante que lo tengas en cuenta. Listo, entonces terminamos esta primera parte, muchachos, y vamos con una actividad muy sencilla que pueden hacer, muy sencilla. Entonces, la actividad, ¿de qué se trata la actividad? Mira, tenemos que tomar al menos 4 fotografías de una persona o objeto, desde distintos ángulos y observar cómo incide la luz sobre ellos. Sencillísimo, muy sencillo. Entonces, con esta actividad te va a ayudar a comprender, pues de mano propia, cómo la luz incide en tu escena.
cómo la luz impacta en tu objeto, para que entiendas vayas entendiendo cómo puedes jugar esto cuando vayas a hacer un render, cuando vayas a hacer una fotogrametría o cuando vayas a tomar una fotografía. Listo, muy importante. Entonces vas a tomar una fotografía lateral derecho, una fotografía lateral, perdón, una fotografía, la primera fotografía lateral izquierdo, una fotografía lateral derecho, una fotografía en cenital, una fotografía frontal y una fotografía en contrapicado. Listo. Con esas 5 fotografías, si las haces, vas a empezar a entender cómo de mano propia, cómo la luz incide en los objetos. Trata de que haya una sola fuente de luz para empezar como a jugar con ese tema, ¿no? Después vamos a ver de pronto más fuentes de luz, todo este tema. Y listo, muchachos, hasta aquí termina este segundo video. Espero les haya servido. Cualquier pregunta déjenmela en los comentarios. Y si cualquier duda, pues me pueden consultar. Espero que les guste, espero que apoyen el canal, por favor. Eso nos serviría muchísimo para seguir adelante, seguir enseñando, seguir aprendiendo nosotros también, compartir el conocimiento entre todos. Y es súper importante. Si hay alguna retroalimentación, bienvenida sea. Con el debido respeto, bienvenida sea. Cualquier sugerencia, bienvenida sea. Además, les agradezco que me den sugerencias. ¿Qué tipo de videos quieren ver? Acuérdense que el canal se trata sobre diseño de producto. Tanto diseño de producto digital y diseño de producto físico. Vamos a estar viendo cómo podemos aportar al mundo con esta bonita carrera que es el diseño. Listo, sobre todo el diseño de producto. Entonces nada, un abrazo por estar ahí y sigan aprendiendo. Un abrazo.